Bienvenidos. En este video les enseñaré cómo elaborar una tabla de distribución de frecuencias para datos cuantitativos agrupados en intervalos de clase. Nos proponen el siguiente ejercicio. Entre los estudiantes de administración de la Corporación Universitaria Remington se hizo una selección aleatoria y se analizó la edad en que se iniciaron sus estudios en la universidad. Esos datos están consignados en esta tabla. Para elaborar esta tabla de distribución de frecuencias, vamos a dar los siguientes pasos. Primero, vamos a investigar cuál es el tamaño de la muestra. Para eso Excel nos proporciona la función contar. Contar en un rango de datos y nos dice que el tamaño de la muestra es 60. Luego, el siguiente paso es mirar cuál es el dato mayor de ese conjunto de datos, y eso lo hacemos mediante la función máximo. Y le proporcionamos el rango de datos donde se encuentra la información. El dato mayor es 48. El dato menor, con la función mínimo, de ese rango de datos. Y nos dice que el dato menor de ese conjunto de datos es 17. ¿Cómo calcular el rango? El rango va a ser igual al dato mayor menos el dato menor. Y nos dice que el rango de ese conjunto de datos es 31. El número de intervalos. El número de intervalos lo hacemos aplicando la fórmula de Sturges, que dice que esto es igual a 1 más 3,3 por el logaritmo del tamaño de la muestra, de n, y n pues es el tamaño de la muestra, 6,868. Esta información necesitamos aproximarla al entero siguiente, y eso lo hacemos a través de la siguiente función, la función redondear. Punto más. A 0 decimales. Y nos dice que el número de intervalos para esa distribución es 7. La amplitud. La amplitud va a ser igual al rango calculado, que es 31, sobre el número de intervalos, que es 7. Y nos dice que la amplitud es 4,429. Este dato también necesitamos redondearlo al entero siguiente. Igualmente utilizamos la fórmula para redondear. Decimos que esto es igual a redondear punto más punto y coma 0 decimales. Y dice que la amplitud es 5, es decir, el ancho de clase de cada intervalo. Como aquí tenemos 7 intervalos, vamos a empezar a enumerar los intervalos en la tabla de distribución de frecuencias. Empezamos
Hicimos el primer intervalo, el segundo, el tercero, cuarto, quinto, el intervalo número 6 y el intervalo número 7. Paso siguiente, calcular el límite inferior y el límite superior de cada intervalo. Para eso utilizamos el criterio que el límite inferior va a ser menor o igual que el dato que nos vamos a calcular para ese intervalo y menor que el límite superior. Es decir, que el límite inferior está incluido, pero el límite superior no está incluido. Entonces el límite inferior va a ser igual, para el primer intervalo va a ser igual al dato menor, que es 17. Y el límite superior va a ser igual al límite inferior más el ancho de clase, que en este caso fue, o la amplitud, que fue 5. Y nos dice que el primer intervalo va desde el límite inferior 17 hasta el límite superior, que es 22. Nos aseguramos fijando este dato para poder hacer la copia de ahí en adelante. El límite inferior del segundo intervalo va a ser igual al límite superior del primer intervalo. Y el límite superior para el segundo intervalo va a ser igual al límite inferior más el ancho de clase o la amplitud. Como ya tenemos la fórmula en el primero, lo que hacemos es copiarla en el resto de celdas. Y así construimos los intervalos para cada uno, perdón, los intervalos para cada categoría de datos. Entonces, el primer intervalo dice que va de 17 hasta 22, el segundo de 22 a 27, y así sucesivamente el intervalo número 7 va desde el 47 al 52. Paso siguiente es calcular la marca de clase. La marca de clase o el punto medio de este intervalo va a ser igual al límite inferior más el límite superior dividido entre 2. El primer ancho de clase es 19,5. Perdón, la primera marca de clase es 19,5. Copiamos la fórmula al resto de celdas. Paso siguiente es calcular las frecuencias absolutas en cada uno de esos intervalos. Entonces la frecuencia absoluta va a ser igual. Utilizamos para ello la función contar si conjunto y le damos el rango donde se encuentran los datos. Punto y coma, le damos el criterio, va a ser igual mayor o igual más persona que el límite inferior
Nuevamente marcamos el rango. Punto y coma. El otro criterio es que sea menor que el límite superior. Y nos dice que hay 16 datos en el primer intervalo que van desde el límite inferior 17 hasta el límite superior 22 y no está incluido. Esa fórmula la copiamos a las otras celdas y así calculamos cada frecuencia en cada uno de los intervalos. La sumatoria de estos datos, de estas observaciones, de esta frecuencia absoluta, tiene que ser igual al tamaño de la muestra, que en este caso va a ser 60. Efectivamente, 60 es el tamaño de la muestra. Las frecuencias relativas, ¿cómo se calculan? Va a ser igual a la frecuencia absoluta dividido entre el tamaño de la muestra, que en este caso es 60. 0,2,67. Fijamos ese valor. Y lo copiamos a las otras celdas de esa forma. La sumatoria de las frecuencias relativas tiene que ser igual a 1. Efectivamente es igual a 1. Las frecuencias relativas expresadas en porcentajes, pues es tomar cada una de las frecuencias relativas calculadas y multiplicarlas por 100. Para el primer caso 26,67 y esa fórmula la copiamos también al resto de celdas. La sumatoria de las frecuencias relativas en porcentaje, expresadas en porcentaje, tiene que ser igual al 100%. 100%. Ahora las frecuencias absolutas acumuladas. ¿Cómo lo hacemos? Para la primera, para el primer intervalo, pues este va a ser igual a la primera frecuencia absoluta para ese intervalo. Para el siguiente intervalo, ¿cómo lo hacemos? Va a ser igual a la primera frecuencia absoluta acumulada más la frecuencia absoluta para ese intervalo, que es 15. Y así para las siguientes frecuencias absolutas acumuladas para los siguientes intervalos. Copiamos la fórmula y el último valor tiene que ser 60, que es el tamaño de la muestra. La frecuencia relativa absoluta acumulada, que va a ser igual a dividir la frecuencia absoluta acumulada dividido entre 60. Es la última. O también lo podemos hacer acumulando cada una de las frecuencias relativas anteriores. Es decir, en la primera va a 0,267 y en la segunda, pues la suma de 0,267 con la frecuencia relativa para el segundo intervalo. Que lo podemos hacer de esa forma. Entonces vamos a hacerlo de esa manera. O sea, que esto va a ser igual a la primera frecuencia relativa acumulada 0,267 y la segunda, para el segundo intervalo, pues va a ser igual a la primera frecuencia relativa acumulada más la frecuencia relativa acumulada